La naturaleza de la personalidad es el tema que vamos a explicar el día de hoy. Junto a mi compañera Karina, mi compañera Dañan, me presento, mi nombre es Gabriela Roxana. Y quiero iniciar este tema con una frase muy célebre de Cecilia, que es: no reniegues de ningún recuerdo de tu pasado, porque es lo que ha llegado a la persona que eres ahora. Bueno, ¿qué es la personalidad? La personalidad como tal es las influencias que has llegado a tener a la persona que eres ahora. Eso se va forjando desde que eres niño hasta la vejez. Esto involucra nuestras creencias y muchas más cuestiones. Hay personas que son muy introvertidas o hay personas que son muy extrovertidas. Eso lo podemos llegar a manifestar bajo la autoestima. Eso es algo muy importante porque lo iré mencionando bajo la explicación de lo que viene. Cuando somos bebés, no manifestamos como una personalidad, sino manifestamos como ciertas características, como cuando un bebé llora mucho o cuando no lo hace. Es porque manifiesta sus actitudes y de esta forma manifiesta lo que requiere. Cuando somos niños, nuestra autoestima es mucho más elevada. Es aquí cuando empezamos a generar nuestras ideas. ¿Por qué? Porque nos empiezan a inculcar valores, se nos inculca también una creencia y vemos a un mundo, empezamos a ver el mundo como es o como lo queremos ver. Cuando empieza la pubertad y la adolescencia es como el paso que nos va a llegar a la adultez, entonces es como que el paso más importante que tenemos que ver. Aquí es donde pasamos a soy adulto, ya no soy niño, ¿qué pasó ahí? Y es cuando empezamos a cuestionarnos, empezamos a tener una autoestima baja. Es lo malo, una autoestima baja. En ocasiones, hay personas que no tienen una autoestima muy baja, de hecho la elevan mucho más. La potencializas demasiado. Pero hay personas que no. Y son las personas introvertidas. Las extrovertidas, pues obviamente son aquellas que tienen como la autoestima un poquito más alta, pero es aquí donde generamos una idea concisa de lo que hacemos. Empezamos a generar una personalidad. Tratamos de encajar, pero nos damos cuenta que quizás no sea lo correcto. Entonces empezamos a generar nuestra propia personalidad con base a nuestras creencias, nuestros valores, junto a todo lo que hemos recordado hasta ese momento. Cuando somos adultos, nuestra autoestima es mucho más alta, ya no, como que ya no decae. Y es aquí cuando mantenemos una conducta estable. Ya no es como que está así nuestra autoestima porque, o nuestra personalidad ya no está de arriba abajo porque ya la tenemos clara, la tenemos firme y lo que nos ayuda a manifestarla a los demás. Cuando somos viejos o adultos, mayores de edad, es cuando empezamos a tener una autoestima un poco baja, pero no decae tanto, ¿ok? Y es cuando mantenemos ya nuestra conducta y es cuando ya dicen las personas ancianas o más grandes, tienen una experiencia mucho mayor y empiezan a educar bajo a lo que ellos, a su experiencia, a otras personas y se va generando una personalidad con base a esto. Bueno, hasta aquí es todo por mi parte. Voy a ceder la palabra a mi compañera Karina. Espero que hasta este punto que haya quedado bien la información. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Karina. Bueno, pues yo les voy a hablar de la estructura de la personalidad que se compone en los siguientes niveles. El primero es el consciente, que es el que reconoce los estímulos del mundo externo y de la vida física interior. El siguiente es el preconsistente, que está formado por recuerdos y aprendizajes que el individuo no es consciente. El siguiente es el de censura, que es el que actúa como barrera al consciente y al preconsciente. Y está el inconsistente, que se caracteriza por los contenidos reprimidos que buscan retomar, por así decir, la conciencia, o fueron conscientes pero son incompatibles con nuestra conciencia, por así decir, cosas que queremos olvidar. Pues cada una de estas capas tiene información muy importante sobre nuestra personalidad y cómo nos comportamos con las demás personas. Por ejemplo, es decir, la primera capa es la capa consistente, que es el nivel más visible de nuestros pensamientos. Podemos acceder a él mediante la reflexión. Por ejemplo, si pensamos que estamos haciendo algo mal o algo así, nos podemos poner a meditar y reflexionar qué es realmente lo que está qué es lo que está realmente fallando entre nosotros, por así decir. Es la parte consciente de nuestra mente, que es la que engloba nuestros deseos e ideas más explícitas. Bueno, pues la siguiente etapa es la capa preconsistente. Pues este trato es
El de la mente humana es el que está considerado como el puente entre los pensamientos directos y los impulsos. Por ejemplo, todos aquellos pensamientos que preferimos ocultar. No sé, cuando tenemos un gusto culposo o nos gusta algo y a la demás gente no le gusta y preferimos guardárnoslos. Esa es la capa consistente. Y la otra es la capa inconsistente, que para Freud es la capa inconsistente en lo desconocido e inaccesible. Son recuerdos que tenemos muy profundamente guardados y es un poco difícil poder llegar a ellos. Por ejemplo, el psicoanálisis sostiene que influye enormemente en nuestra personalidad. El inconsciente comprende los contenidos relacionados con las experiencias vividas, los tramos personales y los impulsos animales. Un ejemplo de este podría ser, por ejemplo, son aquellas cosas que queremos ocultar, cosas que no nos gustan. Por ejemplo, puede ser que nos caímos de chicos y es algo que tratamos de olvidar, o que tuvimos un trauma muy fuerte cuando estuvimos chicos y ya de grandes olvidamos esas ciertas cosas, como ponemos barreras para que no nos duelan, y esa es la última capa que no permite que podamos acceder tan fácil a ella y podamos recordar cosas dolorosas. Mi nombre es Gabriela Dayan y a mí me tocó exponer tipos de personalidad, tests de personalidad y rasgos de personalidad. Empecemos. Los rasgos de personalidad se dividen en 4. 1. Capacidad de adaptación. Es asumir la realidad aceptando que cambien decisiones en situaciones agradables o desagradables. Número 2. Tolerancia al riesgo. Es aceptar una situación con una persona o con un grupo, asumiendo la variación de aspectos, ya sean favorables o con daño. Número 3. Competitividad. Es estar con una persona o con una organización que aspiran a un mismo objetivo y conseguir el fin. Puede ser empresarial, interna o externa. 4. Es meticulosidad. Esto es cuando una persona se fija en los más pequeños detalles. Puede ser vestimenta, una forma física, en la limpieza. En lo general, sus acciones los hacen llegar a cumplir sus metas o llegar sus planes de vida al pie de la letra. Tipos de personalidad. Son 16, en esta ocasión solo mencionaremos 4. Personalidad tranquila. Este tipo de persona es la que no se preocupa si comparte su punto de vista y vive en su propio mundo y establece sus propias metas. Número 2. Persona de liderazgo. Estas personas tienen las ideas claras, son intuitivas, extrovertidas, tienen sentido del humor, compromiso y ante una dificultad, su actitud siempre es positiva. Número 3. Personalidad sociable. No tienen miedo a mostrarse tal y como son. Siempre muestran sus rasgos emocionales, ya sea en grupo o ante la sociedad. 4. Personalidad pensativa. Estas personas pasan gran parte de su vida dedicando su tiempo a lo que les gusta, ya sea con una gran capacidad de magnitud para aumentar su conocimiento, y a veces a estas personas se les llaman mentes brillantes. 4. El test de personalidad nos ayuda a obtener una descripción completa de quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Os ayuda a saber los aspectos de los demás y cómo nos ven ante las demás personas. Este es un proceso o un cuestionario de validez científica.